Bien, vamos a ver en este video el concepto de tensión, voltaje, diferencia de potencial o fuerza electromotriz, que para el caso es lo mismo. A este punto sabemos que las variables básicas de un circuito eléctrico son, a saber, la corriente, que ya la definimos en un video anterior, y obviamente la tensión, que es sobre la que vamos a hablar en este video. La corriente, como ya lo dijimos, la podemos representar con la letra I mayúscula o I minúscula. La letra I mayúscula para cantidades constantes, es decir, que no varían en el tiempo, y la letra I minúscula para cantidades que varían en el tiempo. A su vez, la tensión la podemos representar con la V mayúscula para cantidades constantes y la V minúscula para cantidades variables en el tiempo. Pero también podemos encontrar que la tensión se puede nombrar, como ya lo dije hace un momento, como diferencia de potencial, como voltaje o como fuerza electromotriz. Cualquiera de esos cuatro nombres son perfectamente válidos. Así que si encuentran tensión, si encuentran diferencia de potencial, voltaje o fuerza electromotriz cuando estamos hablando de un circuito eléctrico como tal, pues son expresiones válidas y vamos entonces a entender eso. Pero aquí surge ahora la pregunta, ¿cuál es la definición de voltaje? Entonces vamos a ver una definición sencilla de lo que es el voltaje. Entonces, una definición básica y sencilla, pueden haber otras, pero esta es una muy sencilla de entender. El voltaje se define como, o la diferencia de potencial, se define como la energía necesaria o que se requiere para mover una carga unitaria. Acordémonos allí de los electrones. Vamos a mover esos electrones o uno de esos electrones o una carga unitaria a través de un elemento de circuito. Es decir, vamos a tener que hacer circular esos electrones y para eso necesitamos una energía que haga que se mueva, que los empuje a moverse, ¿cierto? Esa es una definición. ¿Cómo se mide? Entonces se mide en voltios. Esa es la unidad de medida y se denota con la letra V mayúscula. ¿Ok? Entonces gráficamente y matemáticamente, ¿cómo definimos entonces nosotros lo que es la tensión, el concepto de tensión? Pues vamos a suponer que nosotros tenemos acá un elemento de circuito cualquiera, vamos a una cajita aquí. En próximos videos vamos a definir algunos elementos básicos de circuitos. Vamos a decir que esto tiene dos terminales A y B, ese elemento de circuito. Y aquí tenemos que tener dos cosas importantes para representar la tensión o la diferencia de potencial. Entonces vamos a decir que esto es un signo, una polaridad positiva y una polaridad negativa. Le vamos a dar una polaridad a eso. Esa es una parte importante para definir el voltaje gráfica y matemáticamente. ¿Ok? Tenemos que darle una polaridad, más y menos. Así entonces vamos a decir que la diferencia de potencial V sub AB entre los terminales A y B se va a definir matemáticamente como la derivada del trabajo por unidad de carga o la variación del trabajo por unidad de carga. Y también podemos ver ahí que el voltaje V sub AB de A con respecto a B es positivo, pero el voltaje de B con respecto a A, si yo lo mido de B con respecto a A, va a ser negativo. Es decir, B sub AB es igual a menos B sub BA. De ahí la importancia de tener la convención de los signos. Entonces no se dejen confundir con eso. Vamos a ver ahorita que este tipo de convención de los signos se llama la convención pasiva. Y en el próximo video que vamos a hablar sobre potencia y energía lo vamos a entender más claramente. Por ahora, tengamos presente que para definir un voltaje necesitamos no solamente una magnitud, como en este caso B sub AB, que aplicamos allí como diferencia de potencial o tensión, sino que además de todo necesitamos una polaridad, un par de signos, más y menos, que nos indiquen la convención de cómo asumimos ese voltaje, si positivo o negativo. Y a esa convención de los signos, entonces la convención de signos, la llamamos pasiva. Y es básicamente porque esos elementos generan una caída de tensión, los elementos pasivos. ¿Ok? Eso es. Vamos a ver por qué. Fíjese lo siguiente. Vamos a dibujar nuevamente la cajita. Tenemos sus dos terminales. Entonces vamos a decir que entre los terminales A y B nosotros aplicamos una diferencia de potencial o de tensión. Entonces aquí tendríamos el signo más y el signo menos. Y vamos a hacer circular una corriente en este sentido, una corriente I en ese sentido. Y esa corriente al pasar de este signo, por este signo más y llegar hasta el signo menos, lo que me hace es generarme una caída de tensión. ¿Ok? Entonces podemos decir que de este punto, del punto B hacia el punto A, la diferencia de potencial o la tensión incrementa, mientras que de A a B disminuye. Sin embargo, usted asume que el voltaje de A con respecto a B es positivo y el voltaje de B con respecto a A es negativo.
Y a eso es a lo que nosotros llamamos la convención pasiva de los signos. Ahora, otro concepto importante para que veamos que esto tiene sentido todo y que físicamente y dimensionalmente todo debe ser homogéneo. Entonces, recordemos que un voltio es igual a un julio o a un joule por coulombio, a un julio sobre coulomb. Y recordemos que un julio es una unidad de energía, de trabajo, ¿cierto? Entonces esto es un newton por metro, que recordemos que el trabajo es fuerza por distancia sobre coulomb. Fíjese que todo debe ser dimensionalmente compatible. Entonces, ya para recapitular las cosas, además de nosotros tener una magnitud, es decir, en otras palabras, para definir un voltaje o una tensión, necesitamos dos cosas importantes, así como en la corriente necesitábamos una magnitud, I mayúscula, I minúscula, sub A, sub B, cualquiera que sea la definición, y una dirección. Aquí necesitamos una magnitud V o V minúscula, pero además de eso necesitamos unos signos, más y menos, que me indican la polaridad, si la tensión es positiva con respecto a X punto o negativa con respecto a X punto con la que la esté midiendo. Y eso se va a ver claro en los softwares de simulación, y cuando hagamos los circuitos tenemos que respetar esa convención. Y recuerde que esa convención obedece a la convención pasiva que traemos desde que definimos el concepto de carga eléctrica y corriente. ¿Okay? Todo debe ser consecuente. No se preocupen si aquí no lo entienden a la perfección, que debe ser así. En el siguiente video lo vamos a ver más claramente y de seguro no va a quedar duda. Y no puede quedar duda de esto, porque entonces vamos a empezar a patinar. Y eso no es lo que quiero. Lo que quiero con este curso es que ustedes vean que definitivamente los circuitos eléctricos no son un coco como muchos docentes lo hacen ver. La ingeniería no se hizo para complicarle la vida a los estudiantes. Los temas de ingeniería se hicieron para que el estudiante quiera su carrera, quiera lo que eligió para su rama profesional. Pero a veces estas materias se convierten en algo frustrante. Lo digo por experiencia propia, porque lo viví. Por eso no quiero que ustedes lo vivan. En muchas ocasiones me sentí frustrado. ¿Y por qué me sentí frustrado? Porque no entendía el concepto. Y si no entendemos el concepto, no vamos a poder seguir adelante. Cualquier cosa que nos pongan en el camino nos va a causar mucha dificultad. Ok, entonces espero que haya quedado claro este concepto. Revísenlo cuantas veces sea necesario hasta que lo entiendan y nos vemos en el próximo video.